en octubre se ha hecho como una enfatización a raíz del día 19 de octubre, que es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, y esto del Octubre Rosa tiene que ver específicamente a raíz de que el cáncer de mama es la causa, mundialmente, la causa más frecuente de muerte relacionada al cáncer en las mujeres, ¿sí? Y obviamente que esto es una tendencia mundial y por supuesto que Argentina no escapa a esta estadística. Es una enfermedad que lamentablemente se lleva unos 18.000 casos nuevos por año y hay aproximadamente más de 5.000 muertes relacionadas al cáncer de mama. De ahí la importancia de este Octubre Rosa que vos decías que hay que tratar de concientizar para atacar de entrada los factores de riesgo y poder actuar de manera preventiva, ¿sí? Es muy difícil prevenir esta enfermedad en general, pero hay algunas herramientas que las mujeres deberían poner en funcionamiento y una de ellas es el tema de los hábitos saludables, que se le da a veces muy poca importancia, no solamente en esta patología, sino en muchas, y realmente se hace hincapié que los hábitos saludables, tanto alimenticios como de ejercicios, y mantenerse lejos del alcohol y lejos del tabaco, serían factores protectores, así también como aquella promoción que hacemos de la lactancia materna, ¿sí? Está demostrado que puede actuar como factores preventivos y aquellos que son factores de riesgo serían, por ejemplo, no cuidarse con los hábitos saludables, estar con sobrepeso, que también tiene un impacto sobre la mama, y hay un factor en general relacionado también a algún tipo de relación familiar, si se quiere, con respecto a algunas investigaciones que se hacen en relación a las mutaciones genéticas que algunas mujeres padecen y eso las expone a mayor riesgo de cáncer. Es decir, se puede padecer el cáncer de mama sin tal vez estar expuesta a alguno de los factores de riesgo. Sí, sí se puede padecer porque de hecho las estadísticas dicen, las probabilidades hablan de que 1 de cada 8 mujeres va a desarrollar en algún momento de su vida un cáncer de mama y aproximadamente la mitad de esa cantidad de mujeres no tienen factores de riesgo demostrables a la hora de hablar de por qué desarrolló la enfermedad. De ahí la importancia de a qué apuntamos. Apuntamos a hacer un control que, si bien está protocolizado, un control globalizado, digamos, con ciertas normativas, estas cuestiones son personalizadas a cada paciente. La idea es tratar de llegar a esas mujeres, pesquisarlas que tienen un mayor grado de riesgo y poder ofrecerles la modalidad de control que merecen, dado el caso, cuál va a ser la frecuencia de esos controles, porque no para todas es igual, y también ofrecerles estudios complementarios ya dirigidos, por ejemplo, las mujeres que tienen que estudiar sus mutaciones genéticas si las presentan o no, y ofrecerles incluso tratamientos preventivos como es la mastectomía en el caso de ser necesaria. ¿Hay síntomas a los cuales hay que estar más atentas? Sí, hay síntomas que son a veces trascendentes, otras veces son síntomas muy sutiles que las mujeres debemos estar atentas, y dentro de esas herramientas que yo te decía de hacer prevención está un poco basado en 4 aspectos. Uno es el autoexamen mamario, que a veces poca importancia se le da, realmente se recomienda que las mujeres lo hagan, es muy sencillo de hacer. Para empezar el autoexamen hay que mirarse al espejo y conocer sus mamas, primero observándolas, y luego hacer una maniobra de palpación a mano llena, siempre con un brazo levantado detrás de la nuca y con la otra mano contraria uno revisa su mama en manera del sentido de las agujas del reloj, en círculos, para detectar algún cambio. Pero es importante que uno detecta un cambio si uno se conoce su mama. Si uno no la mira, no la observa y no la toca, es muy difícil que una mujer pesquise ese tipo de cambios. Así que los síntomas pueden ser muy sutiles y pasar inadvertidos hasta cambios muy groseros. A veces son nódulos palpables, otras veces son hallazgos anormales en los estudios complementarios que pedimos los ginecólogos. Otras veces son alteraciones de la piel, que también las mujeres muchas veces no le dan importancia, los hundimientos, el aspecto de piel de naranja, el enrojecimiento, el hundimiento del pezón, que es muy llamativo, es un signo muy llamativo, y también en algunos casos puede haber alguna clase de secreción anormal por el pezón. Todos son signos de alarma que las mujeres deben consultar, pero también
esta campaña apunta a que se pierda el miedo y que realmente las mujeres concurran a la consulta justamente sin tener ningún síntoma, simplemente para hacer su control anual. Porque bueno, hay una edad de riesgo estadísticamente que es más o menos entre los 40, 50 y 80 años, que es donde más incidencia de mortalidad tiene la enfermedad. Por eso apuntamos a esa población. ¿Mujeres más jóvenes la pueden padecer igual, tal cual lo decías? Sí, por supuesto que mujeres más jóvenes también. Por eso siempre hacemos hincapié en ginecología que las mujeres tienen que empezar a incorporar desde pequeñas el concepto de que al ginecólogo hay que ir una vez al año, de acuerdo a la edad que van teniendo, se van poniendo como en compromiso de lo que es el control anual y acercarse a la consulta para acostumbrarse cuando tienen 18, cuando tienen 20 años, de empezar a participar de los cambios de su cuerpo, de lo que es la adolescencia, de lo que es el desarrollo y de las pequeñas costumbres que tenemos que tener, como te decía, de chequear y de observar tanto nuestras mamas como respetar y ver, anotar los ciclos menstruales, en fin, son detalles del funcionamiento de nuestro cuerpo que nos debe importar en todo momento y a toda edad. Cuando decís desde pequeñas, ¿a qué edad te refieres? Y muchas chicas tienen que, las mamás preguntan, por ejemplo, desde la esfera de ginecología infanto-juvenil y generalmente con la primera menstruación tratan de acercarla a la consulta como para que se vaya recibiendo la información en una consulta con un profesional para orientarla acerca de los cambios que va a significar el desarrollo de la adolescencia. Ya en ese primer contacto, ya la nena, que es una futura mujer y que es mujer incluso una vez que menstrua, empieza a familiarizarse con lo que es realmente la consulta ginecológica. ¿Entre los síntomas está el dolor? Sí, está el dolor, pero es uno de los una de las mayores aspectos que la gente consulta por temor, porque empezó con dolor, piensan. Entonces vienen, uno de los síntomas que más las acercan a la consulta. Pero el cáncer de mama no siempre duele. A veces tiene que tener un componente inflamatorio para producir dolor. Entonces, ojalá siempre doliera, porque yo siempre pienso que eso sería un signo para que todas se acercaran. La mayoría de las veces no es el síntoma clásico el dolor, pero en algunos casos puede manifestarse. Reiteramos entonces, ¿qué cuestiones hay que tener en cuenta, especialmente si se quiere prevenir esto? Sí, las cuestiones son los hábitos de vida saludables que remarcamos, la alimentación saludable, el ejercicio que está demostrado como factor protector y, por supuesto, la lactancia materna, tratar de evitar los excesos de alcohol y no relacionarse con el tabaco. Y fundamentalmente lo que recomendamos es lo que estamos justamente haciendo foco en esta campaña, el control. Básicamente venir a la consulta, no solamente el examen clínico palpatorio por un especialista, sino que de ese examen clínico se va a partir de ese examen clínico se va a determinar qué estudios de control merece según la edad y según el tipo de mama que tiene esa mujer, el estudio de ecografía, el estudio de mamografía, que son las dos herramientas más importantes que tenemos para diagnóstico, ¿sí? Es muy importante también, yo quiero aprovechar a que las mujeres pierdan el miedo a la mamografía, el miedo al dolor, porque realmente los estudios han avanzado de una manera impresionante, la técnica del estudio, los aparatos son cada vez más modernos y realmente es absolutamente tolerable en manos expertas. Entonces hay que perderle un poco el concepto del dolor, del miedo. También muchas veces en la consulta se escucha el concepto de no quiero que me digan lo que tengo. Bueno, tengan en cuenta que la mamografía, y gracias a la mamografía y a la ecografía que trabajan en conjunto, le ganamos a la enfermedad a veces hasta 4 años, hasta que se hace notoria y palpable. Entonces, sabemos que un nódulo de menos de 1 centímetro tiene prácticamente un 90% o más de chance de curación. De ahí la importancia de que las mujeres hagan un diagnóstico precoz de lesiones no palpables para tener esa posibilidad de curación. Y lo otro importante que también la gente tiene que entender, las mujeres, es que de ningún modo una cosa anula la otra. Es decir, si yo me hago el autoexamen mamario, ¿no voy al ginecólogo? No, ese es un concepto erróneo. Todo suma, es decir, me hago el autoexamen mamario, voy al control ginecológico y me hago el estudio mamográfico y ecográfico como corresponde, porque ambos son convergentes, ambos aportan información muy valiosa a la hora de determinar si tus mamas son sanas o no.
Y finalmente también recordarles que esto está evidentemente de una manera legalmente estipulado, porque las mujeres realmente deben asistir por obligación a un control anual y tienen que tener garantizado por el Estado un acceso, digamos, al control de sus mamas en todo el país. Último concepto que es importante también no dejar afuera es el hecho de que también existe cáncer de mama en hombres. Es muy importante porque no se piensa muchas veces, y si bien su estadística es mucho más baja que en la mujer, porque es de un porcentaje muy bajo, de un cáncer de mama en hombre cada 100 de mujeres, existe y por eso yo quisiera que también lo tuvieran en cuenta.